Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez. Hola, bienvenido, bienvenida. Te saluda el doctor Carlos José Gómez. Este espacio está dedicado para las personas que cuidan. Dependiendo de la enfermedad que nos haya llevado a tomar la responsabilidad de cuidar a algún ser querido, nos podemos hallar pensando más o menos en la posibilidad de muerte de este. Y hay muchas formas en las que podemos llegar a reaccionar ante la pérdida, y por más seguros que creamos estar de nuestras reacciones, no sabremos exactamente cómo nos afectará hasta que esto pase. Así pues, habrá quienes no quieran hablar y quieran estar solos, y habrá también aquellos que quieran estar en familia, pasar con los seres queridos y hablar sobre lo que ha pasado. Habrá quienes quieran estar cerca del cuerpo y a los que les cueste compartir el espacio. Creo que se entiende. Hay muchas formas de vivir los procesos de pérdida y no es que haya una concreta que sea la adecuada. Y para hablar del duelo en esta ocasión nos acompaña la doctora Fátima Moreno. Bienvenida, Fátima, un gusto tenerte aquí y bienvenida a este espacio de compañía y cuidados. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Quizás pues para ir sembrando la base de lo que va a ser toda la conversación, hay que empezar por lo básico. ¿Qué fuera el duelo y por qué es tan variado la forma de experimentarlo? El duelo es el proceso psicológico que se vive tras una pérdida. Normalmente asociamos duelo con la muerte de alguien, pero ese duelo también se puede experimentar cuando uno se muda de un país, cuando se cambia de trabajo, cuando finaliza una relación. En general es la pérdida del objeto amado. En el caso del duelo por fallecimiento, en específico de las personas cuidadoras, ¿verdad? Es un duelo que muchas veces es prolongado, porque como ya sabemos, las enfermedades terminales se llaman terminales porque pasan un cierto tiempo en el que uno observa el deterioro de la persona y poco a poco, como esa va enfermando de gravedad. La vivencia de alguien moribundo es muy dura, tanto para la persona enferma como para la familia. Y en este caso, el duelo es la pérdida de esa persona. La persona enferma puede tener un duelo distinto al de los familiares. Muchas veces la persona enferma tiene un duelo de su autonomía, de sus capacidades, ya es dependiente de cuidados, ya está en una posición diferente dentro de la familia. Y esa pérdida de funciones también es un duelo para esa persona. Y para las personas que los cuidan, o sea, los familiares, que normalmente son los hijos, las esposas, las nueras, ese es un rol que se ha dado más que todo a las mujeres, pero también es un rol que lo pueden desempeñar los hombres. Ellas pasan a hacerse cargo de los cuidados. Y ellas experimentan de primera mano el dolor que vive la persona enferma y el dolor que las personas viven por el conocimiento de que esa persona está pronta a fallecer. Entonces, en ese aspecto, el duelo es todo ese proceso psicológico que se vive. Se ha dicho que tiene varias fases, son 5 fases del duelo, y dependiendo de cada persona, así es la duración de cada fase. La primera fase es la fase de negación. Poniendo un ejemplo de alguien que tiene un cáncer terminal, es cuando la familia dice, no, vamos a encontrar otro tratamiento, tranquilo, o vamos a buscar una segunda opinión. Y es esa fase en la que uno no tiene el soporte emocional para aceptar esa realidad. Después de la fase de negación, va la fase de ira o enojo, que es cuando dice, ¿por qué mi papá se tuvo que haber enfermado en cáncer? ¿Por qué no funciona el tratamiento? ¿Por qué no salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué tuvo que partir? ¿Por qué me dejó solo? ¿Por qué me está tocando cuidar?
Y son todas estas emociones que muchas veces uno los proyecta hacia alguien o hacia algo, ese enojo, esa ira. La tercera fase es la fase de negociación. Cuando uno empieza a caer en cuenta de la realidad, decir, bueno, está enfermo, necesita cuidados, necesito apoyarme a mis familiares, vamos a ver cómo hacemos para estarlos cuidando. Y la cuarta fase es la de depresión o tristeza, que es cuando ya tiene una conciencia plena de que esa persona va a fallecer. Y muchas veces no quieren que esa persona fallezca, pero tampoco quieren verla sufriendo. Entonces tienen esa ambivalencia de sentimientos y hace muy difícil el comprender qué es lo que uno siente. Y también es importante en esa fase apoyarse de los familiares para ir tomando decisiones en relación a la persona enferma. Y ya quizás la quinta fase, que es la fase de aceptación. Hay personas que logran aceptar y comprender que ahí está el final de su vida, se van en paz, se van tranquilos. Hay familiares que saben que esa persona va a fallecer y lo único que intentan es que esa persona fallezca sin dolor, que fallezca alrededor de sus seres queridos y que tenga la muerte que él o ella desea tener. Muchas veces, sobre todo recordando la pandemia del COVID, muchas personas no querían fallecer en un hospital. Y no, aunque estuvieran graves, decían, no, yo no voy a ir. Yo no quiero fallecer solo en la cama de un hospital conectado a máquinas. Y creo que eso es un tema que se debe platicar con la persona que está enferma terminal. Cómo esa persona quiere vivir su proceso de muerte. Si desea continuar hasta lo último para salvar su vida o si en algún momento pueden tener la elección de decir, no, yo no quiero intubación, yo no quiero RCP. RCP es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Y como familiares pues tienen que hablarlo y aceptarlo. Cuando ya en la quinta fase se da la aceptación, siempre hay dolor, siempre hay tristeza. Siempre pueden regresar síntomas de fases anteriores, pero el predominante es la aceptación. Y no es que no esté triste, pero ya está conforme con lo que va a pasar o con lo que pasó si el familiar ya ha fallecido. Siento pues que sí nos has dado las bases para desarrollar todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Incluso puedes recalcar algo que dijiste al inicio que me pareció bastante interesante, de que el duelo pues no solo es ante la pérdida por la muerte de alguien, sino de que se pueden ir perdiendo, digamos, partes de la personalidad o pues en otros casos pues por los divorcios, las mudanzas. Entonces, tener presente eso, de que aunque en general vamos a hablar sobre la muerte, los procesos de pérdida están relacionados con otro tipo de pérdidas que también nos pueden llegar a afectar cuando estamos cuidando. Y lo otro, pues, lo de la fase, que es como algo ligeramente popular que la gente maneja sobre los conflictos, de que uno primero niega, después se enoja, después trata de negociar y así, ¿verdad? Y que no es algo lineal, pero son cosas que experimentamos ante los procesos difíciles. Para seguir profundizando, pues, siento de que el dolor emocional muchas veces está mal visto o que no se le da una importancia, se menosvalora, cuando en el último tiempo pues, se ha visto de que activa regiones del cerebro de formas parecidas a como lo hace el dolor físico y que incluso pues, los analgésicos, estos medicamentos para el dolor, también pueden afectar nuestra percepción del dolor emocional y capacidades empáticas. Menciono esto porque quizás del dolor físico tenemos una mayor aceptación de que nos sirve para algo, de que nos ayuda a determinar amenazas o cosas por el estilo que nos pueden hacer daño. Lo clásico es que cuando uno acerca una mano a una candela encendida, pues esta rápidamente se mueve a sentir que se quema.
Entonces en la colectividad siento que sí está bien aceptado de que el dolor físico nos indica un problema. Pero no sé en este sentido, pues primero, si el dolor emocional nos sirve para algo en los procesos de duelo y cuál debería ser entonces nuestra relación con él. ¿Deberíamos tratar de apaciguarlo, vivirlo intensamente o qué deberíamos más o menos tratar de hacer al respecto? Bueno, creo que esta es una pregunta muy importante. Como sociedad tenemos cierta aversión al dolor emocional. En la actualidad se vive en la cultura de la felicidad, el bienestar y se intenta decir como, bueno, qué bien, estás haciéndole fuerzas, o sea, no está llorando, lo vi bien tranquilo. Y él muchas veces lo que aspira es a no tener ese dolor o a intentar ocultarlo. Pero el dolor emocional tiene una función. Y es porque el dolor emocional nos ayuda a transitar todas estas fases y a lograr internamente aceptar esta pérdida. Porque así como cuando, digamos, uno deja una rutina, algo tan básico, una vez extraña esas cosas. A veces puede sentirse mal por haber tenido un cambio muy brusco. Entonces, el intentar ocultar las emociones, el intentar pensar que todo va a estar bien o que no tengo que llorar porque ya está en un mejor lugar, ya no sufre, no ayuda a las fases del duelo. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son emociones y uno debe aprender a vivirlas y a gestionarlas, porque quizás esa es la clave, gestionar. Sí, es necesario sentir dolor. Creo que hay momentos en los que el duelo ya se vuelve patológico. O sea, cuando ya es un dolor muy intenso que afecta el día a día de la persona. Y entonces en esos casos sí hay que intervenir. Pero la intervención no es a dárselo un medicamento y que se sienta bien o quitar el dolor de golpe, ¿no? Sino que es a llevarlo a transitar todas esas fases de duelo que la persona necesita realizar para poder resignificar la vida del ser querido que acaba de perder. Sí, en este sentido, pues entiendo un poco que quizás el dolor nos impulsa al cambio, ¿verdad? Un poco, o a tomar medidas o a aceptación, o incluso pues a procesar los recuerdos y todo lo demás que acompaña a la pérdida, ¿verdad? Y quizás una postura que es muy común, no sé qué tan válida sea, pero es que la gente se tiende a aferrar al dolor por temor a olvidar a la persona que ha fallecido, ¿verdad? Entonces nadie quiere pues perder los recuerdos valiosos u olvidar los rostros, pero no sé si eso está peleado o no necesariamente. En el sentido primero, si es necesario olvidar al difunto o no, y en el otro, de qué forma podemos llegar como a tener una relación más sana con los recuerdos sin que necesariamente evoquen algo doloroso en nosotros. Bueno, yo creo que eso es muy importante cuando quizás la persona no logró cerrar o no logró despedirse. Cuando el familiar tiene mucha culpa, siente culpa por varias situaciones. Quizás no alcanzó a viajar del exterior al funeral, no logró estar cuando estaba enfermo, no logró agarrar la mano cuando estaba falleciendo. Muchas situaciones. Y cuando hay culpa por la muerte de alguien más, entonces las personas se aferran al dolor porque sienten que deben algo o que tienen que ser tristes y que quizás así, entonces van a lograr perdonarse el no haber estado en un momento importante o no haber pedido una disculpa. No hay un tiempo específico en el que uno puede decir, ya no me voy a cortar sin dolor. Creo que siempre hay fechas que provocan mucha nostalgia, mucho dolor, aniversarios de bodas, cumpleaños, graduaciones, Navidad, Año Nuevo. Sobre todo son esas reuniones en las que el ser querido estaba
presente. Al inicio es normal que uno esté en la primera Navidad y llore, que extrañe no estar con esa persona. Quizás el otro año se sienta melancólico, pero no se ponga a llorar. Porque el recordar es una forma de amar. Entonces, no es que yo lloro porque me siento mal, o sea, lloro porque yo extraño a esa persona que amé mucho. Y así como cuando uno se acostumbra a no estar con alguien o acepta esa pérdida, llega un momento en que pueden recordar sin que verse. No puedo decir que totalmente felices, porque uno siempre extraña a esas personas, pero desde una posición de tranquilidad y paz y desde una posición de amor, porque uno recuerda mucho los buenos momentos que tuvo. A veces está en una situación y piensan, ¿qué diría mi papá? ¿Qué diría mi mamá si estuviera aquí? Ella estuviera muy contenta. Y lo recuerda desde el amor. Y ahí a veces cuando cambia el chip de no asociarlo con algo muy doloroso, no asociarlo con el momento de la muerte, sino resignificar esa situación y asociarlo con los buenos momentos o la calidad de vida que le dio esa persona. Sí, a mí esto me parece poderoso en el sentido, voy a contar un ejemplo ligeramente personal. Yo me acuerdo de mi abuela porque ella usaba una taza en específico, un tipo de taza en específico. Entonces yo todavía conservo esas tazas y ya mi recuerdo con la taza no es doloroso, sino como de algo que me une a ella, ¿verdad? Que todavía me permite como tenerla presente y no de una manera, digamos, necesariamente mala o dolorosa, melancólica, sino al contrario, como que qué bien que tengo esto que era de mi abuela, ¿verdad? Entonces creo que así podemos tener diferentes cosas o diferentes, a veces son, nos acordamos que nos decían, mi mamá me decía que no hiciera esas cosas, ¿va? Entonces ya lo podemos tener como un recuerdo resignificado de la pérdida. Otra cosa que puede ser a veces como popular son frases tipo el tiempo lo cura todo o no hay dolor que dure para siempre, ¿verdad? Entonces, pero no sé si el tiempo de verdad tiene o es un factor importante o no en los procesos de duelo. El tiempo es un factor importante. La persona no va a estar igual de triste la semana posterior al fallecimiento que 2 o 3 meses después. Creo que cuando es un duelo anormal, cuando es un duelo patológico, entonces es cuando el tiempo no lo cura todo. Y a pesar de que ya han pasado 6 meses, 8 meses, esa persona sigue llorando todos los días por la pérdida. Entonces, ahí es cuando hay que buscar una ayuda, porque esa persona no está avanzando en su fase del duelo, no está progresando en su duelo, se ha quedado estancada. Normalmente se quedan estancados. Hay personas que se quedan estancadas en la ira. Sí. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó? Hay personas que se quedan estancadas en la depresión. Hay personas que están estancadas en la negación. Es como, es que yo no puedo comprender cómo es que no está acá. Entonces, dependiendo en la situación o en la fase que esté, entonces así es el abordaje. Pero que el duelo sí mejora con el tiempo, sí. Cada persona tiene sus tiempos y desde cómo ellos perciben el duelo, pues así van transitándolo. Hay personas que se quedan más en una fase, hay personas que se quedan más en otra fase. De 2 hermanos que vieron fallecer a su papá por cáncer, pues uno puede ser que se recupere antes que el otro. Y no es que lo ame menos, sino que cada persona vivencia ese duelo y ese dolor de una manera diferente. En el caso específico, pues, de las personas cuidadoras, quizás al verse en la necesidad de estar al pendiente tan de cerca y por tanto tiempo, pues, de la persona que están cuidando, pueden llegar a evaluar la situación y dependiendo de la gravedad, la naturaleza de la enfermedad o diferentes sucesos que van pasando, pues pueden llegar
a prever que sí, de verdad existe esta posibilidad de muerte, ¿verdad? Y quizás hay enfermedades como el cáncer que se perciben como más amenazantes para la vida, otras como la demencia o la enfermedad renal crónica que llevan más tiempo hasta los últimos días, pero donde se van dando pérdidas en la medida que se van perdiendo las capacidades funcionales. Quizás el ejemplo clásico de esto es la pérdida, pues, de tener conversaciones fluidas ante la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Y con esto, pues, como familiares, lo podemos llegar a perder a este compañero de conversaciones, a esta persona con la que compartíamos recuerdos o con quien podíamos desahogarnos, etc. Así pues, entiendo que entre prever la muerte y el ir perdiendo cosas de la persona que amamos, existe la experiencia del duelo anticipado. Uh-huh. ¿Qué sería el duelo anticipado y cómo puede afectar a las cuidadoras? Bueno, como la palabra lo dice, el duelo anticipado es el que se presenta o se inicia antes de que la persona fallezca. A los cuidadores puede afectarlos de diferentes maneras. Cuando el duelo es muy fuerte, puede presentar un quebrante emocional. Hay personas que ante un diagnóstico de una enfermedad terminal de un ser querido se ponen mal. Pasan llorando, pasan pensando en que esa persona ya va a fallecer, pasan pensando en que quizás son los últimos días que le quedan y están en esa etapa de shock, de no comprender la situación. Y hay otras personas que van transitando esa fase del duelo, como quizás la negación, la ira, de ahí están en la negociación. Muchas veces se quedan en esa fase, en la negociación, en, ver qué se puede hacer, ver cómo lo puedo ayudar. Y muchas veces en la demencia se vive mucho ese tipo de duelo. Cuando en un inicio ya no pueden platicar, cuando llega un momento que ni siquiera lo reconocen. Entonces, están ahí, pero no están. Entonces la persona va procesando esa pérdida poco a poco. Y eso lo que hace es que cuando ya llega el momento de fallecer, no es que no sientan tristeza o que no se vayan a sentir mal, pero suelen experimentarlo con más tranquilidad, con más calma, porque ya transitaron todas esas fases y ya están en una fase más cercana a la aceptación. Y ya comprenden que el desenlace final de esa enfermedad es esto. Muchas veces también han platicado ya acerca de eso con la persona, han sincerado con la persona, han pedido perdón, han arreglado asuntos pendientes que tienen y todo eso ayuda a que uno anticipe ese duelo y que a la hora de la pérdida sea más llevadero. Sí, cabalito, sacaste el tema del que quería hablar. Muchas veces quizás pues como cuidadores o en la misma familia pues evitamos hablar de la muerte. A veces pues con la buena intención de mantener la esperanza para seguir cuidando, porque todavía hay cosas que se pueden hacer. Y creo pues que no son visiones que tengan que estar exactamente peleadas. Uno pues puede mantener una actitud optimista esperando que todo se resuelva en la mejor manera sin omitir prepararse para el peor escenario, ¿verdad? Puede ser que otras veces seamos muy paternalistas o sobreprotectores y le queramos ocultar información al paciente y que por eso entonces no hablemos de estos asuntos. O cosas así como que tengamos un pensamiento supersticioso y que no queremos hablar de la muerte por temor a atraerla. Pero, ¿qué recomendaciones nos puedes dar como para hablar de esto, tanto directamente con la persona que estamos cuidando como dentro de la familia? Bueno, creo que es muy importante el hablar con el enfermo acerca de la muerte. Muchas veces las personas, si están lúcidas, se dan cuenta de que todos hablan acerca de que él se va a morir o ella se va a morir, pero nadie habla con él. Y realmente el que se está muriendo es él o ella. Entonces,
es importante preguntarle qué siente, si se siente listo, si está tranquilo, si hay algo que quiere hacer antes de morir. Muchas veces tienen la idea de que si uno habla de la muerte con esa persona ya se va a querer morir. Y quizás no. Muchas veces eso es lo que necesitan. Que alguien se preocupe por cómo él o ella se siente. Porque esa persona también está perdiendo y está dejando a sus seres queridos. Y solo al preguntarle para saber realmente qué es lo que quiere, qué es lo que siente, y hasta cierto punto le da un desahogo a esa persona. Hay un libro muy bonito acerca de la muerte y los cuidadores. Es de una psiquiatra muy famosa en esto del duelo. Es Elizabeth Ross. Se llama Sobre la muerte y los moribundos. Y ese libro se trata de cómo uno puede ayudar a la persona moribunda. ¿Qué puede necesitar? ¿Cómo se puede escuchar? ¿Qué es lo que necesita? Y recordar a veces que uno necesita darle el apoyo a ellos. Necesita darle esa tranquilidad de que si ellos parten vamos a estar bien. Que muchas veces no les permite a ellos irse en paz. Hablar, a veces uno quiere hablar, a veces solo estar ahí, hacer compañía. Muchas veces recordarse de anécdotas que han pasado juntos y preguntarle qué es lo que desea él o ella a la hora de morir, qué es lo que desea. Hay personas que dicen que quieren mariachis, hay personas que dicen que no quieren nada y cumplirlo. O sea, si hay alguien que dice yo quiero una última reunión con toda mi familia, entonces citar a todos para que esa persona tenga su despedida y se pueda ir de la manera más satisfecha de este mundo. Sí, creo que aquí lo importante es el reconocimiento, ¿verdad? De lo que la otra persona está pasando y no querer, pues, ocultar las cosas o hacerlo de menos, ¿verdad? Sino, pues, literal, reconocerlo y exponerlo y preguntarlo. Y creo que es algo que a veces cuesta en nuestra sociedad. Es una conversación muy incómoda, quizás, sí, pero es necesaria. Y a mí me sorprende a veces, pues, cómo hay personas en estas etapas de la vida que son fuertes y ellas mismas, pues, motivan estas conversaciones, pero no siempre van a salir de ellos, ya sea porque incluso a veces ellos nos quieren proteger a nosotros, ¿va? Entonces, mi hija no está preparada, yo ya lo entendí, yo ya lo acepté, pero es ella la que no está preparada. Pero explicitar las cosas, ¿verdad? Literal, preguntar y hacerlo evidente. Y esto, pues, me parece interesante en el sentido de que quizás ante una muerte accidental no tenemos estas oportunidades. En cambio, cuando se experimentan estos procesos largos, nos dan la posibilidad de despedida y de resolución de asuntos pendientes. Llevamos un tiempo hablando del duelo y todo, pero no sé si hay una forma concreta o más o menos, o si hay algo como un duelo saludable. Bueno, creo que más que un duelo saludable, sería de que no fuera un duelo patológico. Porque cada uno desde su individualidad vive el duelo y sus emociones de una manera distinta. Y creo que todas son válidas. Cuando estas emociones ya nos desbordan, cuando no podemos controlarlas, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, cuando no encontramos sentido a la vida después del fallecimiento de esta persona, entonces es de buscar ayuda. Y quizás ahí es cuando se vuelve un duelo no saludable, por decirlo así. Para hablar de lleno del duelo complejo o complicado, dependiendo de la nominación que le queramos dar, pues sí, hay personas que sí, creo que nadie pasa del todo bien, pues, la pérdida de alguien cercano, pero hay quienes la pueden padecer más grave que otros, ¿va? Que ella fuera indicadores de que de verdad se está llegando a un duelo complejo y que puede llegar a representar, pues, para las personas que lo viven de esta forma.
Bueno, hablando así de estadísticas, entre el 8 y el 10% de los duelos pueden llegar a complicarse. ¿Qué podemos pensar o cómo podemos detectar que una persona está pasando la raya de la normalidad? Pues cuando tenga un cuadro depresivo muy intenso, muchas veces, sobre todo en muertes accidentales, que no tienen el tiempo para procesar la idea de que, bueno, se está haciendo mayor, ya está añoso, tiene sus enfermedades, que en algún momento puede morir, sobre todo cuando es la muerte de una persona joven. Quedan en un estado como de shock. Y a veces las personas pueden llegar a pensar de que ellos quieren morirse para reunirse con el otro. La vida después de la muerte creo que es algo cultural en Oriente, en Occidente, en todas las religiones. Y es esa idea de que si yo ya no estoy, me voy a ir a reunir con ellos, lo que a veces se puede volver peligroso. Una depresión muy fuerte. O cuando tengan conductas no saludables para afrontar el duelo. Por ejemplo, que la única manera que está tranquilo es tomando, que recaen en drogas, en alcoholismo, o pasan todo el día sin comer, fuera, en la calle, con tal de no estar en la casa y no acordarse. Cuando ya hay conductas que son nocivas para la salud, entonces es que tenemos un duelo no saludable. También muchas veces cuando el fallecimiento de alguien es tan doloroso que trae recuerdos de otras muertes anteriores. Cuando esa persona no ve un futuro, todo es catastrófico, todo es muy doloroso. Prefiere ya no existir, ya no sentir ese dolor, y a veces en esos momentos de desesperación pues pueden llegar a lesionarse. Y las fantasías de que muchas personas buscan hasta chamanes, medium, algo que los pueda volver a conectar con esa persona. Cuando uno ya tiene ese tipo de conductas, pues no es un duelo saludable, porque no ha logrado tener la aceptación de que esa persona ya partió. Sí, muchas veces nos quedamos en que lo de la mente se queda en la mente, ¿va? Y como que lo hacemos de menos en el sentido de que solo pensar diferente, ¿va? Pero los problemas surgen ahí pues cuando lo que podamos llegar a pensar, sentir, empiezan a afectarnos. Y creo que lo común es eso, empezar a abusar de sustancias, ¿verdad? Exponernos a peligro, descuidarnos de nuestro trabajo, de nuestra vida social. Entonces, todo esto, si se hace evidente, pues son señales de alarma que debemos saber identificar, ya sea en nosotros mismos o nosotros la vemos en algún familiar, ¿verdad? Y tratar de buscar ayuda, que es lo ideal. En este sentido, culturalmente, pues los funerales están extendidos en todo el mundo, pueden ser diferentes, pero hay alguna variación de los funerales. No sé si en el campo, pues, desde la psiquiatría o el pensamiento, pues, influyen en los procesos de duelo, o si debemos ir, no ir. Ajá. Bueno, el funeral es un rito social. Es necesario para el duelo. Es un momento en el que las personas, los seres queridos, pues honran a la persona que ya partió. Todas las culturas, desde muchos miles de años, siempre han realizado funerales, cada uno a su manera. Pero siempre está el rito y el despedir la vida, porque en las religiones siempre hay una vida después de la muerte. Entonces, muchas veces ese es el paso a una mejor vida, a trascender a algo más bonito o al cielo, como dicen los cristianos, ¿verdad? Entonces es un momento importante que permite expresar el dolor
sentir el apoyo de las personas, despedirse, dar un último adiós. Y eso ayuda a cerrar el ciclo del duelo. En la pandemia habían muchos casos en el que por el COVID, ¿verdad? Uno a veces iba al hospital y con la fe de que era el familiar el que iba en esa bolsa, porque ni siquiera las podían abrir. No podían ver si eran ellos, no podían hacer un funeral, o sea, directamente enterrarlo y ya. Y eso provocó muchas patologías psicológicas y patologías hasta psiquiátricas, porque no le permiten a la familia y a la persona honrar ese momento, honrar la vida. Y al no permitir eso, muchas veces se quedan con la incógnita o qué pasó, por qué, será que me dieron a alguien más. Muchas personas después intentaron comprobar que sí era su familiar, porque tantas personas que fallecían, tantas llamadas que eran y no sabían con certeza, no podían despedirse, no podían verlos, nada. Y era más complicado cuando a veces decían, no, está bien, y por la tarde o al día siguiente, mire, ya falleció. Era todavía más doloroso, los dejaban con más dudas. Y al no tener una respuesta ante todas esas preguntas, al no poder ver el cuerpo de alguien, bueno, ahí está, falleció. Eso hace que los duelos sean muy difíciles. También se presentan situaciones de desaparecidos, cuando la persona no sabe que es de su familiar. Y el aceptar la pérdida, el aceptar de que esa persona ya probablemente esté muerta, pues es muy doloroso. Porque uno siempre quiere saber la verdad. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y eso retrasa o hace mucho más complicado el proceso de duelo. Por eso es importante siempre cumplir con ese rito social, que es el funeral. ¿Verdad? Y creo que sí, en la actualidad estamos en el problema de que más que todo aquellos que puedan no ser religiosos no tienen una estructura de ritos que le puedan dar significado a las cosas, que le ayuden a procesar sucesos que pasan. Puede ser desde el juego, y en este caso pues los funerales, ¿verdad? Que nos permiten, nos apoyamos mutuamente en comunidad, entendemos un poco cómo quedamos después de la muerte, se permiten las muestras de afecto, las despedidas, que de otra forma pues cada quien tendría que lidiar de su forma y ver cómo resuelve en su mente, ¿verdad? En este contexto pues ya hablamos de varias cosas, quizás algo que no hayamos mencionado sobre cómo como cuidadores pues podemos evitar llegar a vivir un duelo complejo. Bueno, creo que eso es muy importante tomando en cuenta el rol del cuidador. Creo que este es otro tema aparte, pero también está el síndrome del cuidador. Muchas veces cuando las personas ya están muy fatigadas, ya están muy agobiadas, ya no se sienten capaces de dar esos cuidados, es cuando a veces tienen conductas de que después se arrepienten. Por eso es importante como familia unirse. Es duro estar a la par de alguien que se está muriendo. Y esa persona o ese cuidador también necesita tomar un descanso. Necesita salir de esa aura de tristeza y de muerte. Porque claro, cada vez que uno llega, sabe que probablemente pueda fallecer. Entonces, el apoyarse como familia, el darle descanso a esas personas cuidadoras y también el poder platicar de eso, poder desahogarse con alguien, poder sentir un apoyo y también hablar con la persona enferma terminal, ¿verdad? Eso también ayuda mucho a que este duelo no sea complicado. Sí, una parte importante quizás es que a veces gran parte de los problemas del duelo viene por ese sentimiento de culpa o que no pudimos, nos sentimos que quedamos
cortos con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces ahí pues depende en gran medida del equipo médico con el que estemos rodeados, que sintamos que tenemos el apoyo, enterarnos sobre la enfermedad que está padeciendo nuestro ser querido y pues entender que no siempre es culpa de nosotros todo lo que pasa, ¿verdad? Hay cosas que son de la enfermedad, cosas que no podemos controlar y no ser tan exigentes con uno mismo en ese sentido. Por otro lado, puede haber quienes ya ante los procesos de duelo sientan que los golpea fuerte, que la experiencia es muy angustiante, pero no necesariamente algo patológico, ¿verdad? No sé si hay algún tipo de estrategias o prácticas que podamos tener en esos momentos para gestionar nuestras emociones de una manera en esos momentos difíciles. Bueno, creo que es importante el tener una válvula de escape, por decirlo así. Tener alguien con quien desahogarse, alguien que lo apoye. Y si uno siente que en este momento es demasiado, pues buscar ayuda. Buscar ayuda de una manera pronta. Porque la carga se vuelve muy pesada. Y muchas veces cuando ya ven que están en los últimos días, hay personas que se quebrantan, pasan llorando. Pues sí, es alguien más al que hay que darle cuidados. Y que está bien porque uno debe vivir esas emociones, debe vivir las pérdidas, pero debe vivirlas de una manera en la que no altere totalmente su persona y su funcionabilidad. Creo que esa es la clave. Que la persona pueda seguir con su vida. Porque es normal sentir tristeza, es normal llorar, es normal que en las primeras semanas uno llore pues muy frecuente o que entre a la casa y se sienta extraño. Todo eso pasa. Pero la manera en cómo nosotros lidiamos con esos sentimientos y lo que hacemos con ellos es lo que marca la diferencia. A veces hay personas que intentan como reprimir todos esos sentimientos. Es como, eso de ahí se manifiesta en dolores de cabeza, en ataques de pánico, en gastritis, y la persona ve que su salud se va deteriorando y no sabe por qué. Sí, incluso para la investigación de este episodio yo estaba leyendo que los procesos de duelo complicado se llegan a relacionar con enfermedades cardíacas, inmunodeficiencia, algunos tipos de cáncer. Entonces entendamos que esto de verdad nos carga, ¿verdad? De verdad nos afecta más allá de nuestras emociones, más allá de que nos sintamos mal y todo eso. Son cosas de verdad relevantes y que debemos darle la importancia que merecen y buscar la atención que se necesita. Y ya en ese sentido, pues, ¿a qué tipo de especialistas o profesionales se deberían acercar las personas si consideran pues que tienen un proceso de duelo complicado? Y en especial pues también me gustaría que nos comentaras un poco de qué debemos buscar en estos profesionales o qué debemos esperar de este tipo de atención. Bueno, el duelo es un proceso psicológico. Creo que se pueden abocar a los psicólogos, a las psicólogas. Ellos tienen muchas técnicas y ya hay como una terapia específica para los duelos. Son 4 tareas que uno trabaja en las sesiones con el paciente para que vaya afrontando este duelo y avanzando en esa fase, que muchas veces se quedan estancados o hay algo que no les permite avanzar. Estas fases son 4 fases. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que esa persona ya no está con nosotros y no como intentar justificar o minimizar lo que está pasando. Por ejemplo, ya nos vamos a reunir en el cielo o Sí, ya vamos a tener otra oportunidad para estar juntos. Aquí creo que entra la importancia de la historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿verdad? De Exacto. lo que está pasando.
y cómo pues nosotros creamos el significado de la pérdida, ¿verdad? Entonces esa pérdida no debe ser negativa ni debe negar lo sucedido, sino ir buscando una resolución ante lo que ha pasado. Y por ejemplo, en casos en que la persona no pudo asistir al funeral porque está en el exterior, porque está enfermo en un hospital o por algún motivo que no pudo ir, es importante brindarle ese espacio en el que pueda hacer ese rito de despedida. A veces hay personas que van juntos, toda la familia, otra vez como a hacer una oración o a despedirse de ese ser querido. Eso es también una de esas tareas de aceptar la realidad. También pues se tiene que trabajar en las emociones y el dolor. Esa es la segunda tarea. Pues muchas veces a las personas no les gusta lidiar con las emociones negativas, por decirlo así. El dolor, la impotencia, la cólera, el abandono. Todo eso que uno puede sentir al momento de tener un proceso de duelo, se puede sentir desamparado. Entonces, lidiar con esas emociones nos lleva a la tercera tarea, que es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. A adaptarse quizás si era con esa persona con la que yo iba al súper todos los domingos, entonces adaptarse a realizar esas tareas, adaptarse a quizás ya no tener el cafecito de la tarde y hacer otras actividades que quizás no suplantar, porque nadie puede llenar el espacio de una persona, pero que le permitan avanzar y continuar en ese proceso de duelo. Y al final, la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al fallecido. Muchas veces esto es resignificar la vida de esa persona amada, recordarlo desde el amor, recordarlo desde los momentos felices. Muchas veces cuando han tenido peleas muy fuertes o discusiones muy graves que se han dejado de hablar por mucho tiempo y todo, pues resignificar la vida de esa persona y darle como un lugar dentro de la vida de uno. Sí. Muchas gracias de verdad, Fátima, por estar aquí con nosotros en esta ocasión, por tener esta conversación. Esperamos en el futuro pues tenerte quizás para hablar de algo más alegre, pero siempre es necesario, ¿verdad? Es necesario tocar estos temas y es necesario pues hacer una evaluación consciente y reconocer lo que está pasando, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, pues con gusto de cualquier tema. Y a todos los oyentes, pues gracias por estar aquí escuchándonos y esperamos pues que se hayan sentido acompañados. Les dejamos las redes de la doctora en la descripción para cualquier contacto. Igual agradecer al Centro Cultural de España en El Salvador, a los estudios y distribución de la Radio Tomada y a la producción de saludmv.com por permitir este espacio. Hasta el próximo mes. Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez.